Hola, sigamos en el curso jugando con Composition API. Ya creamos nuestra pantalla, ya hemos simulado que guardamos estos datos y ahora vamos a crear una pequeña pantalla donde mostremos la lista de estos datos que estamos guardando. Una lista que cuando le dé clic a postulantes, pues me cargue esta lista de postulantes. O navegue simplemente cuando le dé guardar. Hagamos esto. Para ello nos vamos primero a una vista, lo que vamos a hacer es una nueva pantalla, por tanto nos vamos a una vista. Vamos a crear una nueva vista que se va a llamar, por ejemplo, lista postulantes. Lista postulantes view.view. Hacemos el VB que ya conocemos. Y aquí vamos a primero declarar componentes, vComponents, y aquí vamos a importar nuestro componente. ¿Qué componente vamos a importar? Uno que, bueno, deberíamos escribir y todavía no hemos escrito. Así que vamos a ir a Components y vamos a crear aquí un nuevo componente que se va a llamar simplemente lista postulantes. .view. Ya está. Ahora, ¿qué contenido va a tener acá? Podríamos hacer simplemente el VB3, que es el que ya conocemos, y luego diseñar aquí. Pero no quiero tardarme mucho en el diseño, así que lo que vamos a hacer es volver al link que les dejé, donde dejé ya los templates preparados, sin nada de código, únicamente template, y buscamos lista postulantes, que es este de acá. Así que lo que vamos a copiar es únicamente el HTML. El resto lo explicaremos, esto para no demorar, ¿eh? Si desean, ustedes podrían revisar un poco más a detalle, pero todo esto lo explicamos muy bien en el curso de Vue. Además, esto únicamente es HTML, ¿ok? Entonces, vamos a copiar esto rápidamente y lo voy a pegar acá. Ahí está, lista postulantes. Es una simple tabla que traemos de Bulma con un simple orden y unos botones nada más. Ya lo veremos. Guardo y ahora sí, aquí puedo importar este lista postulantes que acabo de crear. Para ello, simplemente import. El nombre es lista postulantes, es más, ya me lo reconoce, ya lo ha traído y lo ponemos por acá. Y ahora habría que pintarlo por acá. Simplemente ahora ponemos esto en minúscula, aquí un guión. Esto de la hoja de estilos, bueno, de la guía de estilos que hicimos en el curso de Vue. Bien, guardamos. Y ahora que ya he creado esta página, lo que me interesa es traer esta página aquí a mi proyecto que se vea por aquí. Para ello, recordemos que nos vamos directamente al router, aquí. Vamos a crear una nueva ruta. Por ejemplo, va a ser /postulantes. Más aquí también le ponemos postulantes como nombre de la ruta, que luego utilizaremos los nombres. Y luego tendríamos que importar aquí. Si deseamos, importamos de esta forma, pero que recuerden que también hay otra forma de importación. De paso, repasemos un poco esto, que es con la función flecha. De esta forma, import. Y luego aquí le pasamos la ruta, ¿verdad? La ruta sería / views / y el nombre que es lista postulantes.view. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Cuál es la mejor forma de importar? ¿Esta o esta? Ambos consiguen exactamente lo mismo. ¿Cuál es la mejor forma de importar? Inicialmente, yo trabajaba únicamente con esta forma de importar, sobre todo las primeras veces que trabajaba con Vue. Y no está mal. Sin embargo, cuando trabajamos con páginas, con pantallas, es decir, que esta pantalla ya es la que arma en base a varios componentes, como vimos en el curso, en base a varios componentes arma una pantalla, la mejor forma de importar es esta de acá. Si solamente voy a llamar un componente pequeño y necesito importar una ruta, esta es una forma correcta también. Pero si ya voy a llamar a un conjunto de componentes que forman toda una pantalla, la mejor forma es esta. ¿Y por qué? Porque cuando hagamos el build o genere un archivo en producción, esto va a generar archivos un poco más pequeños que esto de acá, ¿ok? Y también cuando se haga, si alguno de ustedes ya está haciendo el renderizado o mejorando el renderizado para la carga de algunas páginas de vuestro proyecto, también les recomendará que trabajen con esta forma de importar. Bien, ese era un pequeño detalle nada más. Ahora sí continuemos. Pongo guardar. Y ahora sí entro a esta URL en mi proyecto. Debería cargarnos esa pantalla que acabamos de crear. Bien, ahí está la lista con los botones y tal, y con nombres que, bueno, no son nombres, simplemente es información rellenada, el que habíamos copiado aquí. Con dos botoncitos que ya trajimos de Bulma CSS, como lo habíamos mostrado en clase anterior, o en clases anteriores. Bien, ahora sobre esta pantalla lo que yo voy a hacer es que esta lista me itere realmente mi lista de postulantes, que es de donde voy a traer de este archivo de acá, de mi lista de postulantes que tengo acá. Hagamos esto e imagino que ya la mayoría sabe cómo hacer esto, que es bastante sencillo. Entramos dentro del bloque script y simplemente ponemos import, abrimos llaves y vamos a importar esta lista de acá, lista postulantes.
Y ahora ponemos un from, arroba, slash y bueno, database.js. Si alguno es nuevo en JavaScript, se estará preguntando por qué aquí importo de esta forma y por ejemplo, por qué aquí importo de esta forma. Recuerden, estos son ya conceptos teóricos básicos de JavaScript. Aquí importo de esta forma porque es una importación modular, lo que quiere decir que este archivo de acá exporta variables de forma modular, que quiere decir que este archivo exporta esta constante de forma modular. ¿Y dónde se ve eso? Que miren, aquí lo exporto de esta forma. ¿Ok? Bueno, si tienen más duda, pues podrían investigar un poquito sobre las importaciones en JavaScript. Bien, ahora que ya he importado esto, lo que yo necesitaría sería utilizar esta lista postulantes aquí, ¿verdad? En vez de que se itere en 10, se itere en la lista de postulantes. Sin embargo, si esto guardo y ejecuto, esto debería mandarme un error. Ahí está, lista postulantes no está definido. ¿Por qué? Porque todas las variables JavaScript u operaciones JavaScript que yo encuentre aquí, cuando trabajamos con Composition API, los busca aquí en el return. No aquí, no aquí, no en los imports, sino aquí en el return. Mientras no esté declarado en el return, esto no va a encontrar esa variable. Por tanto, lista postulantes, por mucho que yo lo he importado, no lo encuentro aquí. Pero como haría simplemente esto, pues le diría esto, oye, manda esta lista postulantes a mi template. Con esto se soluciona todo. Y como ven, ahí está. Empieza a cargar, claro, una forma como objeto, pero los empieza a cargar. Vamos a hacer ahora que lo pinte correctamente. Vamos a hacer, por ejemplo, aquí vamos a poner un paréntesis, vamos a hacer la doble variable de integración. Voy a poner acá postulante, coma, index. Y acá dice nombres, entonces vamos a poner punto nombres. Acá venían los años. Bueno, vamos a poner acá postulante.dni, postulante nombres, vamos a borrar esto. En edad todavía lo vamos a dejar por el momento en años y simplemente vamos a poner aquí un td donde vamos a poner postulante. Por ejemplo, apellidos. Esto debería ir arriba. DNI, nombres, apellidos y la edad. Perfecto. Guardo y esto ya debería estar mostrando. Ahí está. El DNI, nombres, apellidos y todo lo demás correctamente. Bien. Aunque bueno, se ha desfasado esto de acá del TH, así que vamos a agregar un TH por acá donde diga apellidos. Ok, guardo y ahora sí lo tengo todo correctamente. Había una pequeña advertencia que se veía acá, pero al refrescar ya se ha corregido todo correctamente porque esto guardaba el error de antes. Bien, lo que yo voy a hacer ahora es que cuando yo guarde este postulante de acá, se agregue a esta lista de acá, a esta lista que tengo acá como variable, y esto se vea reflejado en esta lista de acá. Entonces mi pregunta es, ¿cómo lo harían con los conocimientos que tienen únicamente de la API de opciones de Vue? Mientras lo van pensando, hagamos algo. Nos vamos hacia el app.vue y ahora sí ya podemos hacer que esto navegue, ¿no? ¿Verdad? Simplemente acá podría ser un href y ponemos, por ejemplo, que esto nos mande al índice, un slash, y acá este de postulantes ponemos un href y que nos mande hacia lo que nosotros necesitábamos, que era, nos vamos al router, que es este slash postulantes, ¿no? Que es esto de acá. Ahora, esta no es la forma correcta de trabajar con los routers. Sí, ustedes ya conocen una mejor forma y también lo vamos a implementar, pero por el momento esto me ayuda. Entonces ahora si vengo a inicio, me manda esto, vengo a postulantes, me manda esto. Lo que yo quiero es que cuando vaya a inicio, por ejemplo, ponemos un nuevo DNI que empiece así. Completamos estos datos, completo esta información. Cuando ponga guardar y me voy a postulantes, este debería aparecer aquí. Y no aparece aquí. ¿Por qué y cómo haría esto? Era la pregunta. Así que vamos a resolverlo rápidamente. Si trabajamos con la API de opciones de Vue, es más, yo tengo un código preparado, se los voy a mostrar. ¿Cómo se haría en la API normal que conocemos? Bien, aquí tengo el código como les dije antes. Obviamente el template es el mismo, casi todo es exactamente igual. Sin embargo, importamos también de la misma forma, pero para mandar la lista postulantes arriba tendríamos que haber creado una variable data, haber creado otra variable, ponerlo aquí dentro del data y lo mandábamos ahí. Ahora, para que este cambio de guardar la información como estamos haciendo acá en registrar postulantes se vea en esta lista de postulantes, tendríamos que usar sinceramente Piña o Vuex, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a hacer que esto guarde un estado para que ese estado reaccione a los cambios que yo haga en mi pantalla esta de acá. Como habíamos visto, que guarde mi pantalla esta de acá y a partir de esto pues se vaya directamente hacia acá y bueno, compartan bajo ese mismo estado, compartan esta lista y se vean los cambios reflejados. Es más o menos la idea.
Sin embargo, con Composition API no es tan necesario todo ello. Se puede hacer de forma más sencilla. ¿Y cuál es la forma más sencilla? Simplemente convirtiendo esto en una variable reactiva. ¿Y cómo haríamos eso? Pues como ya habíamos visto antes. Es la magia de Vue. Simplemente en este archivo JS simplemente hago un import reactive de Vue. Ahora que he importado reactive de Vue, lo convierto esto en una variable reactiva. Esa lista lo convertimos en algo reactivo. Guardo y ya está. Es lo único que había que hacer. Y vamos a ver en la siguiente clase cómo va funcionando esto.